Este es un pingüino. Vivía en una pajarera en uno de los zoológicos, o tal vez en un centro de investigación animal, o en un oceanario, y en general vivía su vida normal y corriente, durmiendo plácidamente, cuando de repente unos desconocidos entraron en el recinto. Pusieron una camiseta al pingüino, lo metieron en un coche y luego lo tiraron en un lugar completamente desconocido. Un lugar aterrador, frío y desconocido. Alrededor es solo un océano enorme, y no hay ninguna hembra o polluelos cerca. El pingüino se ha quedado solo, y hay depredadores alrededor que solo están esperando una oportunidad para comérselo. Hay peces nadando cerca, pero por alguna razón no quieren meterse en su pico. Lentamente, muy lentamente, el pingüino muere de estrés, terror y hambre. ¿Qué ha ocurrido? Toda la situación es obra de activistas por el derecho del pingüino a la libertad de elección. Pingüino, ahora eres libre. Ahora tienes derecho a elegir morir como quieras. Un pequeño disclaimer. Este vídeo no pretende insultar a todos los activistas por los animales, sino mostrar que ser activista por los animales no es un trabajo muy fácil. En fin, un cafecito y a ver qué te traigo hoy. Un amable recordatorio para que no olvides poner like si se te olvida hacerlo al final del vídeo. Parece increíble que haya que explicar estas cosas, pero, por favor, no robes pingüinos de su cautiverio y no lo liberes solo porque mantener encerrado a un animal salvaje es malo. En realidad solo puedes empeorarlo, hacerlo mucho peor. En septiembre de 2016, un par de estudiantes activistas saltaron al recinto de los pingüinos del Museo Bayward de Sudáfrica. Tomaron a un pingüino africano llamado Buddy, lo metieron en el maletero de su coche y se lo llevaron. Los cuidadores no descubrieron la desaparición hasta el día siguiente, cuando echaron de menos al pingüino en su revisión médica mensual. Se armó un revuelo, y los activistas admitieron que se habían llevado a Buddy porque no estaban de acuerdo con mantener a los pingüinos en cautividad. Los estudiantes liberaron al ave en el océano y debieron pensar que habían hecho una buena obra. Pero había un pequeño detalle que no habían tenido en cuenta. Este pingüino no sabe pescar. Buddy nació y creció en cautividad, lo que significa que ha sido alimentado por humanos toda su vida. El pobre no tenía las habilidades básicas necesarias para sobrevivir en la naturaleza. ¿Cómo podría haberlo hecho? Los expertos le daban a Buddy un máximo de 3 semanas de vida en el océano. Después de eso, el pájaro probablemente murió de hambre. Pero esta no es la única noticia triste. Resultó que el pingüino liberado era padre de 2 pingüinos pequeños, y ambos murieron poco después de su secuestro. Ya son 3 muertes a la vez, y eso suponiendo que los pingüinos africanos estén clasificados como en peligro de extinción. Alguien podría preguntar, ¿qué pasa con los instintos? ¿No debería un ave en estado salvaje escuchar algo así como una llamada ancestral que la guiara y le dijera cómo cazar? Sí, por supuesto, pero esto solo ocurre en los dibujos animados y la realidad, por desgracia, es mucho más complicada. Los 2 primeros años de vida de un pingüino son cruciales. Durante este tiempo llegan a conocer la zona donde viven y aprenden a cazar para poder alimentarse. Buddy no lo sabía. Sí, probablemente ni siquiera sabía dónde se encontraba, porque su terreno familiar se limitaba a la pajarera. Por desgracia, el pingüino estaba condenado. Claro que intentaron buscarlo, pero buscar un pingüino en el océano es aún más extraño que buscar una aguja en un pajar. A juzgar por el hecho de que no hay información en internet sobre el feliz regreso de Buddy al oceanario, podemos suponer lo peor. Por lo general, bastantes animales rescatados acaban muriendo una vez en la naturaleza, pero los animales rescatados suelen proceder de zoológicos y granjas o laboratorios, y estos son 2 ejemplos completamente diferentes. ¿Por qué mueren los animales rescatados en el primer caso? Bueno, para empezar, muchos de ellos nacieron o se criaron en cautividad, por lo que no tienen las habilidades necesarias para sobrevivir fuera. El ejemplo de Buddy es una muestra perfecta de ello. En segundo lugar, el entorno en el que se suelta a los animales rescatados puede no ser el adecuado, es decir, tan diferente del hábitat nativo que simplemente mate a los animales tras el rescate. Volveremos sobre esto un poco más tarde. En tercer lugar, si los animales son liberados en grandes cantidades, todos en un mismo lugar crean una competencia muy grande entre ellos, y simplemente no hay suficientes recursos. Los animales empiezan a luchar por el territorio, el refugio y la comida. Algunos tendrán la suerte de vivir en condiciones confortables, pero muchos morirán. Y hay veces en que los animales no pueden ser liberados en la naturaleza, y entonces no está nada claro qué hacer con ellos. Este fue un grave problema para los animales de granja que se liberaban de granjas en Chile hace un tiempo. Está claro que no se puede dejar que una vaca salga a pastar sola, no sobrevivirá. Como resultado, algunos animales rescatados tuvieron que ser sacrificados porque era la única opción. Y no solo ocurre en Chile. Rescatar a un animal es la mitad de la batalla, y pocos activistas piensan en cómo y dónde colocar al animal rescatado para que no muera.
Es por eso que cualquier rescate de animales cautivos solo debe hacerse después de haber investigado a fondo el rescate. De lo contrario, solo conseguirás empeorar las cosas, y esto ocurre mucho más a menudo de lo que crees. Y luego están los animales rescatados de laboratorios. Normalmente no se sueltan en la naturaleza, sino que se ponen en buenas manos. Después de eso, existe la posibilidad de que el animal realmente viva feliz para siempre, o al menos feliz, pero hay un gran pero. Siempre existe la posibilidad de que los animales mueran poco después de ser liberados, porque pueden ser modificados genéticamente en laboratorios con algún fin científico, y en ese caso son básicamente inadaptables a la vida normal. ¿Quieres pruebas? Yo las tengo. Por ejemplo, los bisones. Estos adorables animales, en general, siempre se han considerado una valiosa fuente de pieles, pero mientras que antes se cazaban, ahora simplemente se crían en granjas. Así que, en 2017, unos 30.000 o 40.000 bisones criados en granjas fueron liberados en la naturaleza cerca de Eden Valley, Minnesota. Parece una buena causa. Los ladrones, presumiblemente activistas por los derechos de los animales, derribaron la valla de la granja, abrieron las jaulas y los bisones escaparon. Lo que ocurrió a continuación fue un caos absoluto. Los bisones de granja eran incapaces de sobrevivir en la naturaleza porque nunca lo habían hecho en su vida. No sabían cazar, no sabían dónde esconderse y muchos de ellos murieron por el calor poco después de ser liberados. Los que pudieron ser capturados fueron arrojados caóticamente a los corrales sin discernir de quién o de dónde procedían. Esto alteró los grupos sociales de bisones y provocó que se mataran literalmente entre ellos, por no mencionar que, incluso después del rescate, muchos animales siguieron muriendo por estrés térmico. Al final se calcula que murieron la mitad de los bisones liberados. El coste total de todos los animales fue de unos $750.000, pero ni siquiera se trataba de la cuantía de los daños. Los bisones simplemente morían. Si los activistas se preocuparan de verdad por los animales, no habrían soltado a miles de bisones en la naturaleza para que murieran de calor, afirma el sheriff del condado. Él y un grupo de vecinos pasaron horas recogiendo los bisones muertos. Y este no es el único caso de liberación fallida. En 1998, unos activistas liberaron 8.000 bisones en Staffordshire, pero mientras la policía y los funcionarios del Departamento de Agricultura intentaban atrapar a los bisones con redes, los granjeros locales empezaron a disparar a los animales. Muchos de los bisones fueron atropellados por las ruedas de los coches, y cuando digo muchos, me refiero a que hubo que cerrar carreteras. Y eso por no hablar de que soltar miles de bisones de granja puede tener efectos devastadores en los ecosistemas circundantes. Los bisones, en su intento de sobrevivir en libertad, alteran el equilibrio entre depredadores y presas, e incluso pueden empezar a depredar algunos pollos. También pueden infectar a la fauna salvaje con sus enfermedades. Pero hay casos más duros. Representantes del movimiento Frente de Liberación Animal irrumpieron en 2004 en un laboratorio de la Universidad de Iowa. Liberaron a unos 400 animales, ratones y ratas, y luego derramaron sustancias peligrosas por el suelo. Parecía que iba a ser un rescate, pero parece que muchos de los animales murieron inmediatamente por la exposición a las sustancias químicas. La universidad, naturalmente, condenó el hecho y lo calificó de acto vandálico. Los animales se mantenían allí con fines científicos y la investigación realizada por la universidad beneficia tanto a los humanos como a otros animales. Es cierto que los propios activistas niegan haber organizado la fuga de sustancias químicas peligrosas, así como el hecho de que los animales murieran por su culpa. En general, se trata de una historia de hace 20 años y es realmente difícil dilucidar quién tiene realmente razón en ella. Quiero creer que las ratas y los ratones no sufrieron después de todo, pero no puedo asegurarlo. Es muy complicado con los animales de laboratorios en general, porque son criados especialmente para diversas pruebas y eso significa una vida muy corta. No importa si están fuera de los laboratorios o no. Por eso, en 2013, unos activistas irrumpieron en los laboratorios de la Universidad de Milán, donde confundieron las etiquetas de las jaulas de ratones y conejos y se llevaron a un centenar de roedores. La protesta, que duró 12 horas, no solo atrajo la atención pública, sino que destruyó la investigación sobre el autismo, así como la esquizofrenia y otros trastornos mentales. Las acciones de los activistas destruyeron por completo años de importante trabajo. Lo más importante es que la mayoría de los roedores rescatados murieron poco después de ser liberados. Fueron criados específicamente para la investigación con sistemas inmunitarios muy débiles, aunque los activistas afirman que todos los animales encontraron hogares amorosos. Solo para aclarar por si acaso, estoy de acuerdo en que probar fármacos en animales dista mucho de ser un método ideal, pero la mayoría de las veces es la única forma de determinar si un nuevo tratamiento es lo bastante seguro y eficaz para ser utilizado en humanos. Y lo peor es que todos los ratones, ratas, conejos, en fin, todos los animales que murieron para que los científicos de la Universidad de Milán pudieran obtener algún resultado, murieron en vano. Esos resultados están destruidos. Pero a veces las historias acaban bien y los animales se salvan tras ser rescatados.
¡Qué bien suena! Rescate tras rescate. Todo el sentido del vídeo. La señorita Ellen, un tiburón puerco de 40 centímetros del acuario de San Antonio, Texas, vive en un tanque donde se anima a los visitantes a tocar a los animales. No sé si se siente cómoda allí o no, pero hace unos años secuestraron a la señorita Ellen, y de una forma muy poco habitual. La metieron en un cochecito, la envolvieron en una manta y la llevaron a un aparcamiento. Afortunadamente, los secuestradores fueron rápidamente localizados y el tiburón fue encontrado y devuelto al acuario. Esto fue un verdadero golpe de suerte porque el tiburón fue puesto en agua demasiado fría para su especie. Esta diferencia de temperatura podría haber matado fácilmente a la señorita Ellen, y si no hubiera sido por la rápida actuación del personal del acuario, la historia podría haber sido mucho más sombría. Pero, ¿por qué se hizo algo así en primer lugar? Bueno, uno de los secuestradores, y eran 3, admitió que quería salvar al tiburón, aunque aceptó que no eligió la mejor manera. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? El activista dijo que está dispuesto a ayudar a los animales y más, pero de alguna manera con más cuidado. Un tipo muy peculiar, teniendo en cuenta que, después de todo, está infringiendo la ley en primer lugar. En cualquier caso, la señorita Ellen tuvo suerte, lo que no es el caso de los demás animales rescatados. En 2019, el conflicto entre los defensores de los derechos de los animales y los ganaderos españoles fue más allá de la liberación de animales y las protestas. Se desarrolló una auténtica película de acción con una persecución en coche, un tiroteo y posiblemente la muerte accidental de casi un centenar de animales. Todo empezó bastante normal. Unos 50 defensores de los animales robaron con éxito 16 conejos de una granja, pero entonces el dueño de la granja afirmó que el robo había provocado la muerte de 97 conejos debido al estrés. 5 conejas preñadas murieron, 2 conejas preñadas y lactantes sufrieron lesiones medulares y 3 conejas preñadas abortaron su camada. Este es el rescate que todo el mundo estaba esperando. No sé, aquí me estoy riendo y estoy triste al mismo tiempo. Al final murieron casi 100 animales, muchos de ellos cachorros no natos o recién nacidos. Todo porque los conejos de cría son animales muy susceptibles al ruido y al estrés. Los activistas, por supuesto, niegan las acusaciones y creen que solo se les está vilipendiando. Estuvieron en la granja menos de 5 minutos acompañados por un veterinario y solo se llevaron conejos jóvenes, no madres con crías, como afirmaba el granjero. En resumen, una historia triste. Pero si los defensores de los animales de alguna manera tratan de entender lo que están haciendo, los turistas nunca lo hacen, y esto conduce a la tragedia. En 2016, 2 turistas en el parque de Yellowstone vieron una cría de bisonte y decidieron que parecía congelada, lo que significaba que había que rescatarlo. A una decisión ingeniosa le siguió otra. Cargaron a la cría de bisonte en el maletero de su coche y la llevaron hasta un puesto de guardabosques. Imagínate la cara de los guardas cuando vieron esto. El personal del parque intentó repetidamente devolver la cría de bisonte recién nacida a la manada, pero no lo consiguieron. En lugar de reunirse con su madre, deambulaba solo, intentaba acercarse a la gente, salía a la carretera y en general creaba situaciones peligrosas para las personas. Al final, hubo que sacrificar a la cría recién nacida. Era la única salida. Los turistas se libraron de una multa de $110. Y si de repente tienes una sensación de déjà vu, es porque ya hemos contado casos similares. Por desgracia, hay mucho más de uno. Y por último, otra historia al clásico estilo, intentaron hacerlo mejor, solo que lo empeoraron. En los años 80, una investigación reveló que la pesca del atún era peligrosa para los delfines. Era sencillo. Los pescadores se dieron cuenta de que las redes caladas cerca de los enjambres de delfines proporcionaban grandes capturas. Naturalmente, los delfines sufrían. ¿A quién no le gustan los delfines? Los delfines son mucho mejores que el atún. Se empezó a boicotear activamente el atún. Se buscaron métodos de pesca alternativos e incluso apareció el término atún sin delfines. La gente solo volvió a comer atún cuando quedó claro que ya no era una amenaza para los delfines. Todo el mundo pareció calmarse, pero para nada. Una de las nuevas formas de capturar atún han sido los dispositivos de agregación de peces. Estos dispositivos son completamente seguros para los delfines, pero aparte de ellos y del atún, hay muchas otras criaturas en el océano, y todas ellas son atraídas con éxito a las redes de los pescadores por este dispositivo, incluso aquellas que los pescadores no tenían intención de capturar. Se cree que gracias a este dispositivo, algunas especies de animales, como las tortugas y los tiburones, han sido incluidas en la lista de especies en peligro de extinción. Y a los delfines, sí, parece que les va bastante bien. Por favor, devuelvan las salamandras. Cuando más de 350 salamandras de Texas, especie en peligro de extinción, desaparecieron de un centro de investigación acuática en Texas, los científicos se horrorizaron. Los animales eran tan importantes que se anunció una recompensa por su regreso. Al principio era de $10.000, pero luego se aumentó a $20.000.
Hay varias teorías sobre lo ocurrido, pero sin imágenes de circuito cerrado de televisión solo podemos especular. Lo más probable es que robaran las salamandras para liberarlas. Aunque los científicos se dedicaran literalmente a salvar las especies, eso no les salió bien. Centro para animales rescatados. ¿Recuerdas cuando dije que en el pasado, cuando se rescataban animales de granja del matadero en Chile, no había dónde llevarlos y terminaban siendo sacrificados? Pero eso era antes. Hace poco, se abrió un centro donde estos animales pueden vivir en las condiciones más cómodas, con personas que los cuidan, y también se puede tener contacto con los animales. Funciona como terapia. ¿Has abrazado alguna vez a una vaca, por ejemplo? ¿Suena bien? Yo lo haría. Peligro real. De hecho, los activistas por los derechos de los animales pueden ser un peligro no solo para los animales que rescatan, sino también para ellos mismos. Entre 200 y 300 manifestantes llegaron a la granja de patos en autobuses y entraron ilegalmente en la propiedad. El caso fue en Petaluma, California. Un grupo más reducido se dirigió a la línea de procesamiento, donde detuvieron la cinta transportadora, sacaron a los patos y se encadenaron por el cuello a la cinta con candados de bicicleta. Entonces alguien volvió a poner en marcha la cinta y uno de los activistas estuvo a punto de ser estrangulado. Afortunadamente consiguió librarse antes de que fuera demasiado tarde, y parece que incluso pudo evitar ser detenido. El tipo tuvo un día de suerte. Bueno, si estás hasta aquí al final del vídeo, me debes un like. ¡Hasta luego!